Bien, continuamos. Veamos algo acá interesante. Clasificación de las instalaciones solares térmicas. Habitualmente las instalaciones solares térmicas se clasifican según los siguientes criterios. Por el principio de circulación, por el sistema de expansión, por el sistema de intercambio, por el sistema de energía auxiliar o de apoyo y la aplicación o destino para la cual uno la define o la diseña. Bien, tengamos idea de que hay toda esta clasificación. Vamos a ver algunas, no las vamos a ver en súper detalle, pero es más o menos para que tengan una idea. Y de paso vamos viendo cuáles son los principios de circulación, cuáles son los sistemas de expansión, cuáles son los sistemas de intercambio, etc. Acá tengo una tablita, la tabla 1, división de sistemas solares de calentamiento prefabricados y a medida. Esto está bueno para pegarle una mirada. Sistemas solares prefabricados, también denominados equipos domésticos o equipos compactos. ¿Sí? Sistemas solares prefabricados, domésticos o compactos. ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en estos sistemas? Estos son por termosifón para agua caliente sanitaria, generalmente. Sistema de circulación forzada como lote de productos con configuración fija para agua caliente sanitaria. Puede haber dos o tres y bueno, se requiere de circulación. Sistemas de captador depósitos integrados, es decir, en el mismo volumen para agua caliente sanitaria. Bien. Y los sistemas solares a medida, también denominados instalaciones diseñadas por elementos o instalaciones partidas. Bueno, instalaciones por elementos, ¿por qué? Porque se diseñan todo y cada uno de los elementos. La parte hidráulica, las bombas, las válvulas, el sistema de distribución, el sistema de intercambio, los depósitos de acumulación, todo se designa y se estudia en forma independiente. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice respecto de los sistemas solares a medida o diseñados por elementos? Sistema de circulación forzada o de termosifón. En algunos casos son de termosifón, pero son los menos. Para agua caliente y o calefacción y o refrigeración y o calentamiento de piscinas, montados usando componentes y configuraciones descritos en un archivo de documentación, principalmente sistemas pequeños. Luego, los sistemas únicos en el diseño y montaje utilizados para calentamiento de agua, calefacción y o refrigeración y o calentamiento de piscinas y o usos industriales, principalmente sistemas grandes. Bueno, nosotros vamos a ver en parte los sistemas pequeños, pero de armado, y los sistemas grandes de usos industriales, ¿ya? Pero no de una configuración muy complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a usar los industriales como si fuera un sistema de circulación forzada en el caso de sistemas pequeños. Porque un edificio, como por ejemplo el de Villanueva, de 9 pisos, 6 departamentos por piso promedio, etcétera, da 54 departamentos, uno diría, ¿es grande o es chico? Y en realidad es grande, pero desde el punto de vista práctico no tanto. Entonces, sistemas grandes ya uno los puede diseñar de manera más específica, con mucho más cuidado, con mucho más análisis. Pero bueno, si ustedes quieren diseñarlo mediante métodos computacionales, metabala. Este método que vamos a utilizar tanto para usos industriales como domésticos es muy bueno y siempre y cuando no haya muchos sistemas, estamos hablando de agua caliente sanitaria y calefacción, no más, y ya hay más cosas, refrigeración, todo en uno mismo, ya ahí no vamos a poder garantizar el buen funcionamiento y tendríamos que ir al estudio por modelos computacionales. Ya es un poco más complejo. Un poco más complejo porque tenemos que ver los picos de consumo de cada sistema y en qué momento se producen, cómo voy a manejarme fuera de ese horario. Los sistemas de control ya son mucho más complejos porque estamos hablando de una misma fuente que dura 6 horas de energía
y calefacción que se usa durante todo el día, refrigeración que se puede usar durante todo el día, piscina, calentamiento de agua para agua caliente y otros sistemas para refrigeración o lo que sea, porque por ahí podemos tener un edificio que utiliza la refrigeración a partir de agua caliente. Eh, Son todos procesos termodinámicos que pueden ser útiles. Así que cuando ya la cosa se compleja y se adquiere una complejidad importante, uno ya sale del sistema, ya no puede garantizar un buen resultado con el F-chart que vamos a aprender. Y ya tenemos que entrar en sistemas en donde ya definimos previamente todo lo que necesitamos y nos lleva mucho más tiempo la definición de una suerte de instalación que la simulación matemática de intercambio de calor y las necesidades, o sea, para verificar cada uno de los aparatos que hemos definido, o sea, tanque, los intercambiadores, se chequean todos estos y pueden funcionar en el sistema que proponemos de acuerdo a sus características físicas, ¿no? Y características comerciales. Nuestro sistema nos va a arrojar si tenemos que cambiar o no alguno de estos aparatos que hemos prediseñado para poder establecer un modelo matemático por computación como para ver cómo se comportan todos en conjunto funcionando de acuerdo a lo que concebimos. Bien, pero esta es la clasificación más interesante de los equipos en general. ¿Para qué la vamos a complicar? Hay más, pero esto es lo más grande que hay, lo más genérico que hay de las calificaciones, de las clasificaciones. Veamos acá la clasificación se llama el principio de circulación. Bueno, A, instalaciones con circulación natural, circulación por termosifón, y B, circulación forzada. ¿Sí? Y ahí vamos a ver qué características tienen estos circuitos. La instalación con circulación, el flujo en estas instalaciones con circulación natural, por termosifón, ruido que circula por dentro del captador entra por una parte inferior y se calienta por efecto de la radiación solar incidente, disminuyendo su densidad. Esto provoca un movimiento ascendente del fluido, lo que ustedes ya conocen, que sale del captador por la parte superior y entra en el acumulador, donde entrega todo el calor absorbido en el captador. Al enfriarse su densidad aumenta, sale del acumulador y vuelve a entrar en el captador, cerrándose el circuito hidráulico. La velocidad de circulación depende de la diferencia de temperatura entre el captador y el acumulador. Se trata generalmente de sistemas muy compactos en los que el captador y el acumulador forman una sola unidad. Este es el esquemita. Agua que se consume, pero guarda, este es un sistema, el de acá abajo es de circulación natural por termosifón, y este también, pero este es un sistema, guarda, que es un sistema en donde hay un intercambio acá, hay un serpentín dentro del acumulador. Entonces, esto es el sistema primario que apretamos, y este es el sistema secundario. El tanque, el agua fría que entra al tanque y el tanque que entrega agua caliente. Sistema primario, repito, es este. Ven que es un circuito totalmente cerrado e independiente del termotanque. Este es un sistema primario. Generalmente, si nosotros vemos que hay un tacho, que es el acumulador, y que están los paneles, no vemos más nada, no hay radiadores afuera, significa de que adentro del termotanque, en este caso, tengo los serpentines de intercambiadores de calor, del fluido caloportador al termotanque interior. ¿Sí? Pero la circulación, esta, no hay bomba, es natural por termosifón. ¿Ven? El agua caliente se calienta, sube por acá, el agua de este tacho tiene que estar a menor temperatura, a través del serpentín entrega el calor y por lo tanto al llegar al final del serpentín ya está en una temperatura más baja, entrando por la parte inferior del captador solar. Bien, instalación por circulación forzada. Una bomba hidráulica se encarga de hacer circular el fluido caloportador. La bomba debe colocarse entre el acumulador y los captadores, es decir, en el tramo frío, guarda, ¿no? ¿Para qué la voy a poner en la zona de temperatura? No tiene sentido, o la voy a reventar a la junta, a las aislaciones hidráulicas,
del eje de giro con la parte fija y lo voy a estar sometiendo a una temperatura innecesariamente a todo eso. Entonces va en el tramo fijo, en el tramo frío del circuito primario. Es necesario instalar antes de la bomba un vaso de expansión. Bueno, esta es otra de las cuestiones. Siempre el vaso de expansión va antes de la bomba, ¿sí? Y después va la bomba, y todo va en el circuito frío. ¿Cuál es el circuito frío? Este. Este es el circuito frío. Si yo quiero poner una bomba y olvidarme del termosifón, la bomba va acá y el vaso de expansión también va al lado. ¿Eh? Bomba aquí, vaso acá. En la parte del tramo frío. Acá viene caliente todo. Entra, entrega energía, no sé cuánta, una parte, y sale tibia, pero ya no sale hirviendo como entró, o muy caliente como entró. Entonces este es el tramo frío. Ingresa por la parte más baja, por la parte del líquido frío. Entonces esto es el tramo frío. Acaba de venir. Bien. Una ventaja importante del sistema respecto a la circulación natural es que los captadores pueden situarse a una cierta distancia del acumulador y sin respetar cuestiones de altura, de niveles respecto al acumulador. Este es el sistema más adecuado para conseguir grandes volúmenes de agua caliente sanitaria o temperaturas más elevadas. Ahí está. ¿Qué cambia? Está al mismo nivel, acá no importa nada, pues tengo la bomba que hace circular y chao. ¿Estamos? Esto es circulación forzada. Este es un esquema de una bomba. Acá tendría que venir el vaso de expansión. A ver, veamos. Tiremos concepto. El circuito primario es el que transporta el calor desde el captador y lo entrega en el acumulador mediante un serpentín o un intercambiador de calor más desarrollado. Comúnmente el fluido caloportador suele ser un líquido cuyo punto de congelamiento es mucho más bajo que el agua común, con el fin de ser utilizado en zonas de bajas temperaturas, y a su vez el fluido debe cumplir con las necesidades y exigencias según las temperaturas al cual será sometido. Ejemplo, etilenglicol es un alcohol esto, al 75% más agua destilada al 25% como fluido caloportador. Esta fórmula comúnmente es utilizada para sistemas de agua caliente sanitaria en donde existe posibilidad de congelamiento debido a bajas temperaturas de la zona durante las noches o fuera de las horas de sol con un rango útil como como fluido caloportador de menos 20 grados centígrados hasta 90 grados centígrados con un margen de seguridad. Bien, ¿cuál es el margen de seguridad? Y yo tengo que saber cuál es la temperatura mínima registrada histórica en el lugar del emplazamiento, chicos. La tengo que saber. Si baja por debajo de los 0 grados centígrados, de los 4 grados centígrados, ya la cosa se complica. No puedo tener fluido caloportador agua. O sea, no puedo tener un termotanque solar con tubos de vidrio de agua o como sea que tenga nada más que agua. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar 10 grados por lo menos cubierto. Si la temperatura en la ciudad de San Salvador de Jujuy fuera menos 1 grado centígrado, el histórico del frío, yo tendría que tener un fluido caloportador que aguante menos 11 grados centígrados o menos 10 grados centígrados, sin congelar. Y ahí ya me tira contra la pared y me dice, Chango, tenés que poner o un sistema para una vivienda, heat pipe, o tiene que poner sistema primario con metilenglicol y agua destilada y sistema secundario. Chao. Se acabó. No hay forma. No se metan a hacer macanas si podemos tener riesgo de que se congele el agua. Si hay riesgo de que se congele el agua, no se puede utilizar el termotanque común. Hay que tener un termotanque, el tipo heat pipe, donde el agua no entra a los tubos, o podemos hacer un sistema como el que se está mostrando ahí, con circulación con sistema primario y secundario, como este de acá. Puede ser por termosifón o puede ser por bomba, pero no puedo utilizar agua común. ¿Por qué? Porque ya tengo temperatura de congelamiento, y eso qué va a hacer, y va a romper toda la cañería, va a romper, y lo peor de todo es que nos puede romper acá adentro. ¿Y cómo se arregla esto? Es un lío, porque hay que desarmar todo el captador solar para poder arreglar. Y si es de vidrio el tubo, chao, fuiste. Revienta el tubo y se acabó. Se vacía todo el termotanque. Bien.
Vaso de expansión es un recipiente destinado a absorber las variaciones de volumen del fluido caloportador. Al utilizar mezclas soluciones de distintos fluidos como caloportadores, estos tienen comportamientos distintos frente a la temperatura en cuanto a la estabilidad de su volumen, por lo que resulta imprescindible intercalar un vaso de expansión, con el fin de alivianar las presiones internas del circuito primario por cambio de volumen del fluido. Esto no es por congelamiento, es por cambio de volumen del fluido caloportador. Guau, no confundir. Porque ya he hecho preguntas yo un poquito como para ver si sabían y me hicieron un bolonqui tremendo. Si yo digo de que se me puede congelar, no lo resuelvo con un vaso de expansión. Nada que ver. El vaso de expansión sirve pura y exclusivamente para absorber los cambios de volumen general de todo el volumen del fluido caloportador interior. ¿Sí? Ahora, si se te congela un pedazo, chao, esa zona va a reventar seguro la cañería, el caloportador, perdón, el captador solar, la placa plana, todo va a reventar ahí. La cañería ahí adentro va a ser un desastre. Así que no hay que confundir. El vaso de expansión sirve para que se expanda el volumen total del fluido que está, al calentarse cambia y aumenta. Al aumentar este volumen, por algún lado se tiene que escapar la presión que va a generar este volumen de fluido dentro del circuito. Y para eso se pone el vaso de expansión. Ahora, el caso de, repito, el caso de congelamiento no tiene nada que ver con el vaso de expansión. Ahí la cosa es completamente distinta. Bien. Clasificación según sistema de expansión. Bueno, acá ya podríamos obviar esto, pero de todos modos ustedes pegan de una leída. Si algo no lo entienden, me consultan y porque hay sistemas de expansión cerrado y abierto. El abierto, por cuestiones de presión interna, tiene que tener una altura suficiente como para que no se salga el fluido, si no estamos fríos. No tiene mucho sentido, pero se usa. Y en algunos casos eh, se utiliza cuando yo necesito mantener lleno el sistema, ¿sí? Que es en general medio complicadito. Y acá tenemos el dibujo de un vaso de expansión cerrado, que es una botella cilíndrica, en donde tenemos el contacto, todo el agua esta entra en un volumen que tiene una membrana, ¿sí? Y que cuando aumenta su volumen interior, aumenta el volumen del líquido que está dentro del circuito, esta membrana tiende a abrirse hacia abajo. Y parte del aire ahí, acá dice nitrógeno y válvula de presión, tiene, o están, en este caso, no está en contacto con la atmósfera. ¿Por qué? Porque tiene que volver a su posición original. O sea, alguien lo tiene que empujar hacia adentro para que cuando el agua o el líquido, el fluido que está dentro del circuito baje de temperatura, ocupe todo y no se me llene de aire o por algún problema. Entonces, yo necesito algo que haga contrapresión, pero siempre con un límite que es una válvula de presión acá en la punta, que si esto aumenta indefinidamente, tiene que liberar la presión, porque si no, termina aumentando la presión interior. Bien, clasificación según el sistema de intercambio. El sistema de intercambio, acá dijimos, serpentín interno al tanque. O, ya lo vamos a ver, y acá está el dibujito que es más completo de lo que estamos viendo, ¿no? El vaso de expansión acá, la bomba y la parte fría del circuito primario. Como dijimos, este es el circuito primario, independiente del circuito secundario. Este puede ser con cualquier fluido, en general etilenglicol y agua destilada, como vimos, y este es el agua que circula, ingresa, se calienta y la usamos como agua caliente. Bien. Clasificación según el sistema de intercambio. Los componentes más importantes del sistema solar térmico son los captadores solares y los acumuladores. Según la forma de conectar ambos elementos, se puede distinguir entre sistemas directos e indirectos. Instalación con sistema directo. No existe intercambiador de calor, es decir, el agua de consumo es la misma que circula por los captadores. Si el acumulador se coloca a una cierta altura por encima del captador,
se establecerá una circulación de agua por efecto termosifón y no será necesario utilizar la bomba. Evidentemente, en estos sistemas solo puede utilizarse agua como fluido caloportador y no se le puede añadir ningún aditivo, como por ejemplo anticongelante. Bueno, la calidad del agua de suministro es otro factor a tener en cuenta. No podrá utilizarse en este sistema en aquellas zonas en las que el agua sea dura o sucia. El agua de suministro, además, acostumbra a tener un alto contenido de aire disuelto, siendo el oxígeno el máximo responsable de la corrosión. En este tipo de sistemas, el riesgo de corrosión será mayor que en los indirectos debido a que el oxígeno se va renovando continuamente al entrar con el agua de la red. Este es el sistema que utiliza fundamentalmente en la climatización de piscinas. Cabe acotar que el Código Técnico Europeo, el CTE, prohíbe de forma expresa los sistemas directos. Un dato más. Prohíbe en forma expresa los sistemas directos. ¿Sí? Instalación con sistema directo. Apartado 3.2.2, condiciones generales. 2. Las instalaciones se realizarán con circuito primario y un circuito secundario independiente con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de distintos fluidos que puedan operar en la instalación. Por tanto, allí solo se aceptan instalaciones con sistema indirecto. Cabe acotar que en lo sucesivo, lógicamente, en nuestro país, los sistemas individuales para una varia vivienda no tienen sentido realizarse con un sistema primario y otro secundario, dado el bajo consumo o poca cantidad de agua caliente sanitaria necesaria, en el caso de pocas unidades. Pero queda claro que en edificios de departamentos, unidades de propiedad horizontal o cantidad de unidades funcionales importantes, es recomendable la utilización de este tipo de sistemas, pues por otra parte serán de utilidad para otros usos, tales como las piscinas, calefacción, refrigeración, consumo varios, justamente se utilizan en construcciones con poca terraza, lo que no podrá ser usado por tantos equipos individuales. Bueno, aquí hay una cuestión a tener en cuenta, chicos, que está indirectamente establecido en esto. El código técnico, bueno, acá hablábamos de agua de suministro con problemas. Si el agua es sucia, obviamente vamos a tener más problemas que los Pérez García. Doy un ejemplo. Con el aula móvil estuvimos en Humahuaca un día y vino una señora, se nos acercó y dijo, miren, yo tengo un termotanque de estos con tubos de vidrio, qué sé yo, que anduvo dos años muy bien, al tercer año, en vez de los 4, ya nos bañábamos 3, después ya el agua fría, y actualmente, que ya han pasado 4 años, ya no nos podemos bañar más que 2 personas porque después nos quedamos sin agua caliente. Entonces me dice, tengo un tubo roto. Entonces le digo, pero señora, ¿un tubo roto? Sí, un tubo roto. Pero está rajado, me dice, afuera. ¿Sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. ¿Pierde agua? No, no pierde agua. Ah, bueno, entonces se rompió la cáscara. Eso significa que ya no estamos al vacío, pero si yo tengo 10 tubos y uno se rompe, supongamos que caiga el 50% de su eficiencia porque ya no está al vacío, no puede caer su eficiencia total un 50% de 4 personas que se bañaban, que se bañen 2 ahora. Esos números no cierran. Seguimos la charla y bueno, uno le tiene que seguir sacando información. Y me acordé en medio de toda esa charla que ya no sabía qué decirle a la señora, porque la verdad no sabía qué decirle. Recordé que cuando estaba en agua potable trabajando, nos, de pasada por ahí con el ingeniero Labarto una vez, la gente se nos quejó de la turbiedad del agua, lo cual es muy común acá en Jujuy. Entonces en Humahuaca resulta que hay, y la toma tiene algunos problemas para la época de hecho. Entra mucha agua con turbiedad. ¿Y qué es esa turbiedad? Barro. ¿Y qué pasa con los tubos? Y bueno, el barro se va depositando, si está en la parte inferior del tubo de lo que viene a ser el termotanque. Entonces va a ir entrando despacito, al cabo de 4 años, nunca le habían hecho una limpieza, eso me faltó decirle, jamás se le había hecho limpieza a ese termotanque a esta señora de Humahuaca. Entonces es obvio que se le acumuló en los caños de vidrio, se le acumuló barro, decantó. ¿Y qué es eso? Y bueno, le está cortando el largo del tubo. Yo no sé, porque no lo pude verificar, pero supongo que ese era el problema, porque todo estaba igual. O sea,
no me pueden decir que cae un 50% el rendimiento de todo un termotanque porque uno de los 10 o 12 tubos ya no es totalmente hermético a la temperatura. De última, supongamos que uno de 10 lo bajamos. ¿Cuánto baja el rendimiento de ese termotanque? Un décimo. O sea, si yo tengo 200 litros y me bañó 4 personas, se van a bañar 3 personas y no sé cuánto, pero va a ser un 10% lo que no va a conseguir de temperatura original. Entonces, acá hay un tema de limpieza y mantenimiento que nos tenemos que hacer cargo y lo tenemos que cobrar. Y le tenemos que decir a la gente, esto se limpia cada 6 meses si tenés agua de poca calidad, porque es culpa de agua de los Andes, si te larga de vez en cuando agua turbia, y sí, te lo va a llenar de barro. Y si no, una vez al año, como mínimo. No se puede hacer limpieza con periodos mayores de 12 meses, porque ustedes ya no pueden garantizar qué va a pasar con el aparato, si va a funcionar bien o no. Ese es el tema. Bien, eso por un lado les quería decir. Por otro lado, el tema del contenido de oxígeno disuelto es serio, porque también provoca eh, que se corrompa un termotanque común. ¿Sí? Pero no es solo el problema. El agua potable trae cloro. Peor aún, el cloro y el oxígeno juegan todo en contra de lo que es la corrosión. A favor de la corrosión, en contra del mantenimiento de la chapa. Entonces, tenemos dos problemas. No se preocupen por el oxígeno disuelto y por el cloro cuando tenemos el termotanque a la salida de un tanque. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? En el tanque el agua no dura más de 24 horas como potable. Entonces, ¿qué pasa? Al estar por ahí 3, 4, 5 horas quieta el agua o con poco ingreso y poco egreso, el horario que la familia no está, el oxígeno del agua, las burbujas, micro burbujas y mini burbujas de aire, la caída del agua al tanque o la que provenga y esté contenida dentro del agua, se van a ir evaporando. Y el cloro, por naturaleza, se va a ir evaporando. Entonces, es preferible que no haya una conexión directa al agua potable, sino que haya un tanque de reserva en el medio, cosa que nos asegure perder el oxígeno del agua y perder el cloro contenido en el agua. Esto como cuestiones a tener en cuenta para que ustedes no se olviden. Y bueno, el Código Técnico Europeo por sí mismo dice que no se aceptan los sistemas primarios únicamente, o sea, sistemas directos, sino sistemas indirectos. Y esto lo hace para que la industria crezca un poco. ¿Por qué? Porque comprar un termotanque hecho para una familia es una tontera, 100, 200, 300, 400. No es muy complicado. Pero desarrollar la industria de instalaciones con sistema primario y secundario es más jodido. Entonces, ¿qué es lo que dice? El código dice no se va a aceptar sistemas directos. Tenés que tener un sistema primario y un sistema secundario. De modo tal de que todo esto, este sea el mínimo caso. O el que está acá arriba, fíjense. No estos. Este sea el mínimo caso, con bomba no. Este sea el mínimo caso. Circulación natural, pero que tenga un serpentín dentro del termotanque. Y hay proveedores de los que yo tengo de termotanques solares que vienen esto conjunto, compacto, pero viene con sistema primario y secundario, como se estila en Europa. Viene así. Nosotros los Hizuma Solar y eso que vemos siempre con los tubitos de vidrio, eso no tiene serpentín. Pero los que tienen placa como este, Ecosol, por ejemplo, todos los que tienen placa en general, vienen con su serpentín, sistema primario conectado interno, y su sistema secundario que es el agua. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros lo podemos hacer como se nos dé la gana, no tenemos ninguna exigencia. La única exigencia que hay que tener cuidado, disculpen que me estaba olvidando, es el tema de las presiones. Está bien, vos podés tener un circuito primario y un circuito secundario, pero el circuito secundario por lo general va a ser el agua caliente, ¿sí o no? Sí. ¿Y el primario qué va a ser? Y el fluido caloportador. Bien. ¿Qué se exige entonces secundariamente a todo esto? Que la presión dentro del circuito primario no sea superior a la presión dentro del circuito secundario. ¿Por qué?
Porque una fisura de un caño de distribución, de un serpentín dentro de un tacho, de un circuito primario, si la presión del circuito primario es mayor a la del secundario, mucho mayor, ese fluido va a ingresar al tacho y va a terminar en el agua caliente sanitaria. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Y porque generalmente por ahí uno abre la canilla y toma un poco de agua y dice, este es agua caliente. Y ya la tomó. Si se toma el etilenglicol es un problemita, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta eso. Bien, instalación con sistema directo. Existen dos circuitos independientes, el circuito primario y el circuito secundario. El circuito primario entrega el calor al secundario a través del intercambiador de calor. ¿Sí? Como en el circuito de agua, como que el circuito de agua de consumo es independiente del primario, puede utilizarse agua con anticongelante y otros fluidos caloportadores que tienen mejores propiedades termofísicas y permiten aumentar el rendimiento del sistema. La presión de trabajo del circuito primario es inferior al del secundario. Ahí estaba lo que le estaba diciendo para evitar la contaminación del agua de consumo en caso de producirse fugas. Existen dos tipos de sistemas indirectos. Con intercambiador interno, instalaciones en el intercambiador de calor, con el intercambiador de calor ubicado dentro del acumulador solar, y con el intercambiador externo, instalaciones con intercambiador de calor independientemente del acumulador. ¿Sí? Una aclaración. Bien. Veamos, por último, por hoy, esta clasificación que me interesa muchísimo, que sería la quinta, con lo que cerraríamos bastante este tema en la primera etapa. La clasificación según el sistema auxiliar. El sistema auxiliar, ya dijimos, recordamos, según la forma de integrar o conectar el sistema de aporte de energía auxiliar con instalación solar, las instalaciones se pueden clasificar de la siguiente forma. El sistema auxiliar, decíamos, era el que necesitábamos para completar la energía en caso de fallo del sistema propuesto de energía solar térmica. Y se puede clasificar así: sistema de energía auxiliar en acumulador solar termosifónico, es el que compramos normalmente. Esto podría ser y no podría ser un circuito de algún líquido, ¿no? ¿Cuál? Acá si le ponemos un calefón, podría ser un circuito, porque podríamos decir, bueno, entra el agua, una bomba, la calentamos con un calefón instantáneo y entrega energía adentro y calienta el agua del sistema de agua caliente sanitaria. ¿Por qué? Porque falló este sistema. Este está natural. Este es ya medio difícil. Nosotros normalmente lo que encontramos es este sistema primario, el termotanque y en realidad no un intercambiador de calor, sino una resistencia eléctrica para que hagan de sistema auxiliar, que están adentro, ¿sí? En el acumulador, adentro, ¿sí? Luego tenemos un sistema de energía auxiliar en acumulador secundario individual. Bueno, tenemos un acumulador general, viene el agua a otro acumulador con un sistema de intercambio interno del acumulador pequeño este. ¿Sí? Sistema auxiliar con acumulador secundario individual. También podemos tener un sistema de energía auxiliar en acumulador secundario centralizado. De ahí recién se manda todo, o individual a cada departamento, o a todo un piso, que hay 4 departamentos, por ejemplo. Entonces acá hacemos lo que es energía auxiliar por piso, y acá hacemos energía auxiliar por unidad funcional. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sistema auxiliar en acumulación secundaria individual. Cada departamento o unidad funcional, le digo yo, tiene su propio tanque con su propio sistema de respaldo auxiliar. ¿Sí? O en un piso determinado con 4 departamentos, por ejemplo acá, viene de un sistema principal, y acá hace lo que es la estabilización de la temperatura según la necesidad que uno lo preestablece. Fíjense las ventajas y desventajas. En el individual yo defino la temperatura que quiero el agua que entre a mi ducha, por ejemplo. En el sistema centralizado, no.
Porque acá por piso nos ponemos de acuerdo, pero no podemos ponernos de acuerdo por vivienda. A menos que a la salida o ingreso de mi vivienda le ponga una válvula tripartita de modo tal de mezclarla con agua más fría y obtener la temperatura que yo tengo. Pero subirla no voy a poder. Sí puedo poner un sistema de calefacción en mi departamento y sí lo podría hacer. No sé si o sea, el código de edificación no lo permite, el europeo, pero nosotros podríamos hacer. ¿Sí? Eso ya sería una forma de resolver el problema. Pero hay varias, como verán ustedes. La clasificación del sistema de energía auxiliar en acumuladores secundarios distribuidos. Bueno, acá en vez de haber un único acumulador, secundario por piso, por vivienda, está distribuido por varios pisos. Sistema auxiliar en acumuladores secundarios distribuidos. Estaríamos hablando de un caso similar a este, pero con acumuladores para cada departamento. Sistema de energía auxiliar en línea centralizado. Bueno, este es el más común. ¿Por qué? Y porque las casas actualmente que podemos intervenir nosotros como técnicos, son casas donde ya hay un tanque, ya hay un calefón y chao. ¿Sí? Bueno, este es el esquema. El esquema general es este. Este es el esquema general de una casa. Le podemos poner el termotanque, pero si nos falla el termotanque, pasamos por un calefón y entramos a consumo. Por eso dice en línea. ¿Mm? Acá dice en línea, en línea. Está en línea del consumo. Primero pasa por el auxiliar y después va a consumo. ¿Sí? Por eso le llama en línea. Centralizado, ¿por qué? Porque de ahí va para cada departamento. O individual para cada departamento. Y chao. Y eso es lo que normalmente se usa. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo individual para cada departamento, este termotanque está acá, 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 y, perdón, este calefoncito está acá, acá, acá y acá. Entra del principal, pero yo puedo modular la temperatura que yo desee. Con equipo tipo calentador instantáneo, termotanque a gas o eléctrico en C. Bueno, este símbolo, chicos, es el símbolo de mi intercambiador de calor típico de placa plana. Viene por acá y calienta el fluido de agua fría que entra por esta punta y sale a consumo. Acá se hace el intercambio. No es que va esto directo, esto ya es un sistema primario, ¿sí? De alguna manera es un sistema primario que debería cerrar, y acá hay un sistema secundario que va a consumo. Ingresa el agua fría o viene del tanque de reserva, ingresa por acá, se calienta en el intercambiador y entra a consumo en cada piso. Puede ser que este intercambiador esté en el palier de cada piso. Hay 4 departamentos y desde acá entra ya el agua caliente a cada departamento. ¿Sí? Sistema auxiliar en línea centralizado, con intercambiador de calor desde otro equipo calentador. Ahora, otro más, sistema de energía auxiliar en línea distribuido. Lo que decíamos hace un rato, yo puedo tener un calefón en cada departamento. Chao. Entonces entra del sistema, cuando el agua acá ya está más fría, ya no hay forma de levantar la temperatura, cada uno con su propio calefoncito le da la temperatura que desea. En algunos países como la Comunidad Económica Europea, los sistemas de energía auxiliar en el acumulador solar, termotanque térmico, no se permiten, pues el código no lo permite. ¿Sí? En algunos países como la Comunidad Económica Europea, los sistemas de energía auxiliar en el acumulador solar no se permite, pues el código técnico no lo permite. Bueno, nos queda un minuto, chicos. Vamos a hacer, son las 8:21. Vamos a hacer otro Zoom, pero me parece que no va a quedar para mucho tiempo. A las 1:15 nosotros tenemos que cortar para que ingrese la otra profesora. Así que bueno, descargo este video y procedo a abrir otra sesión de Zoom. Bien, profe.
Profe, en la próxima podría eh, conectar el audio, pero entrar usted también con el celular, así se escucha bien el audio. Perdón, ¿y cómo es eso? Si usted está compartiendo, digamos, su pantalla.